Muy bien, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Cierra ahí tus ojos en donde estás. Vamos a decirle, Padre, te damos gracias por un domingo más que nos permite estar aquí como parte de tu familia para adorarte, alabarte, para exaltar tu nombre. Y ahora queremos disponer nuestro corazón para que tú hables con claridad. Te pedimos que abras los cielos en este lugar, que establezcas tu reino, que quites todo impedimento, todo estorbo para que tu palabra pueda ser sembrada y que pueda dar fruto abundante. Te pedimos que abras cada corazón, que transformes cada corazón, y si hay algún corazón de piedra en este lugar, que con el martillo de tu palabra puedas romperlo y que tu palabra, Señor, pueda transformar esa vida, ese corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Romanos 12:1, y ahí vamos a mantener la Biblia durante toda la enseñanza. Bueno, le titulé esta enseñanza Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Ese es el título. Y dice en Romanos capítulo 12, versículo 1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, para entender un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, vamos a primero notar que en los capítulos anteriores Pablo está diciendo puras enseñanzas, doctrinas, que son el cimiento de la verdad, que son el cimiento de la vida cristiana, ¿sí? Vamos a escuchar muy pocas exhortaciones, preceptos en los capítulos anteriores, porque Pablo primero quiere poner, inspirado por el Espíritu Santo, los fundamentos, y después del capítulo 12 empieza a, vamos a decir, saturar de instrucciones, mandamientos, preceptos, porque como ya se puso el fundamento de la verdad, el cimiento del evangelio, a partir de ahí es que se comienza a construir, a edificar la vida cristiana. Y es bien interesante notar el orden, porque Pablo primero habla de quién es la fuente de nuestra justicia, de toda justicia, que es Dios. Y después de eso es que nos llama a vivir una vida santa. Y como dice este versículo, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque si el orden fuera al revés, entonces alteraría completamente el resultado. Entonces, es vano que una persona quiera cambiar y decir, con mis propias fuerzas lo voy a hacer. Con mi propia justicia, lo poco, lo mucho que tenga, quiero cambiar mi vida. Y muchas personas tienen estas resoluciones. Ahora sí, le voy a echar ganas y voy a dejar este vicio. Y voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hablar así, voy a dejar de pensar así. Y tarde o temprano vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque el cimiento de la justicia que quieren construir está en sí mismo. La fuente de la justicia que quieren hacer está en sí mismo. Es decir, no hay cimiento alguno. Entonces Pablo primero pone el cimiento de la justicia, de esta doctrina de las enseñanzas, y después, ahora sí vienen las exhortaciones, los mandatos. Pablo, si vinieron al estudio hace tiempo, van a notar que ya habló hasta este punto de la santificación, cómo progresivamente somos transformados por Dios. Habló ya de la justificación, cómo solo por medio de la fe es que podemos ser justos en Cristo Jesús. Nos explicó que la justicia debe buscarse solo en Dios. También nos dijo que la salvación solo viene a nosotros por su misericordia. Y aquí, hasta este punto, hasta después de haber explicado todo esto, comienza con la vida práctica del cristiano. Porque debemos saber, fíjense, el cristianismo no es meramente teórico, ¿sí? No es algo que hay que tener apuntado en la libreta, no es meramente subrayar los versículos que más nos gustan. El cristianismo no es meramente teórico, sino que es intensamente práctico, algo que debemos llevar a la vida diaria. Y lo que vamos a leer a continuación son los deberes prácticos que parten, se lo repito, a partir de los principios del Evangelio. Tomando en cuenta todos los 11 capítulos anteriores, es que comienza nuestra vida práctica.
Jesús lo explicó así en Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, ¿qué dice? Bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? Entonces, la evidencia de que nosotros hemos creído en las enseñanzas de Cristo, en la palabra de Dios, es que lo llevamos a la práctica. No dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las memorizas o si las enseñas, no, sino que dice, si las haces, si las llevas a la práctica. Entonces, vamos a desglosar este versículo 1 en 3 puntos. Primero vamos a fijarnos en cuál es el sacrificio que se exige de nosotros, que se pide de nosotros. El sacrificio. Vamos a leer la parte que dice, presentad vuestros cuerpos. Presentad. Otras traducciones pueden ser ofrecer, ofrezcan vuestros cuerpos, dar, den sus cuerpos, someter, sometan sus cuerpos. Y fíjense cómo el apóstol Pablo es específico y habla de nuestros cuerpos, esto, carne y hueso. Hay que presentarlo a Dios. ¿Y por qué es específico? Porque somos propensos a pensar que nuestra alma le pertenece a Dios, mientras que nuestro cuerpo es para nuestro uso, para lo que nosotros queramos hacer, como nosotros queramos complacernos, satisfacernos, pero nos engañamos si pensamos así, porque si nuestra alma le pertenece a Dios, también le pertenece nuestro cuerpo, porque el cuerpo no es más que el estuche, el adorno de lo que es el alma. Entonces, fíjate, y vamos a leer varios versículos que hablan del cuerpo, el cuerpo físico. No se engañen al decir, es que en lo más profundo de mi corazón yo amo a Dios y solo Él y yo sabemos nuestra relación. Y son personas tal vez ladronas, borrachos, que le hablan mal a las personas, groseras, con un carácter terrible, murmuran en contra de todos, critican a todos, pero ellos creen que porque sienten algún tipo de amor por Dios, entonces todo está bien, pero no es así, sino que si nuestra alma le pertenece a Dios, se ve evidenciado en nuestro cuerpo. Por eso, te lo repito, habla específicamente de nuestro cuerpo, lo físico, lo que se ve. La Biblia también nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Una vez más, leemos esta parte. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio. Sin duda, el apóstol Pablo tiene en mente los sacrificios del Antiguo Testamento. Usa esta palabra en comparación con el Antiguo Testamento, esta práctica de ofrecer animales en sacrificio. Ahora, uno piensa, y nos podemos llegar a equivocar, que como estamos en el Evangelio, ya no es necesario ofrecer sacrificios a Dios. Nos equivocamos también si pensamos de esta manera. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿cuál es el medio? Por medio de Jesucristo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el creyente al día de hoy sigue ofreciendo sacrificios a Dios. Y esta palabra sacrificio en el Evangelio tiene dos sentidos en la vida del creyente. Primero, el sacrificio es algo que el creyente hace, ¿sí? Sus alabanzas, sus buenas acciones. Eso es un sacrificio que el creyente hace, y también, como lo dice este primer versículo del capítulo 12 de Romanos, nuestra misma vida, nuestra persona se ofrece en sacrificio a Dios. Una vez más, pon tus ojos ahí en el versículo, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio. No se nos pide nada que no hayamos visto, porque Cristo fue el primero que ofreció su vida en sacrificio por nosotros. Y si vamos por este camino diario de sacrificio, podremos ver claramente las huellas de Cristo, que Él ya pasó por ahí, y Él no entregó un yo empobrecido, sino que se nos dice en la Biblia que Él, siendo rico, se hizo
pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, si Jesús no dio un yo empobrecido, ¿por qué muchos de nosotros le entregamos tan poco a Cristo? ¿Por qué le entregamos muy poco de nuestras fuerzas, de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de nuestro intelecto, de nuestro amor a Él? Si Cristo, siendo rico, lo dio todo, lo entregó todo, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte, dice la Biblia, muerte de cruz. Entonces, ¿por qué nosotros le ofrecemos tan poco? Yo no estoy diciendo que no le ofreces nada, tal vez algunos sí no le ofrecen, pero nada. Hay algunos que le ofrecen, pero le ofrecen poco. Y nosotros debemos dar en totalidad, la totalidad de nuestro ser a Dios. A eso se refiere con nuestro cuerpo. Todo lo que somos debemos entregarlo a Dios. Cristo fue el mejor ejemplo. Ahora, el sacrificio de Cristo comparado con el de nosotros es diferente, porque el sacrificio de Cristo fue propiciatorio para expiar nuestros pecados, para quitar la culpa, quitar la condenación, para traer vida. Fue propiciatorio, y nuestro sacrificio es diferente porque es dedicatorio. Es como una señal de gratitud, una evidencia de la salvación que ya nos ha dado. No es para nosotros ser salvos, no es para limpiar, borrar nuestros pecados, sino que es una señal de dedicación a Dios. Entonces, la lógica es así: Señor, si tú entregaste tu vida por mí, yo voy a entregar mi vida por ti. Si tú lo diste todo por mí, entonces yo lo voy a dar todo por ti. Esa es la lógica del sacrificio. Otra vez, pongan su vista ahí en el versículo y vamos a leer: presentad vuestros cuerpos en sacrificio. Ahí está la exhortación clara. Cada uno de nosotros debe presentar su cuerpo delante de Dios. Así como aquel judío hace unos miles de años atrás presentaba el cordero y lo ponía en manos del sacerdote, así nosotros presentamos nuestra vida y la ponemos en manos del sumo sacerdote, que es Cristo. Y se dice: haz lo que tengas que hacer, Señor. Te entrego mi vida como sacrificio a ti. Entonces, todo nuestro ser, otra vez te lo repito, a eso se refiere cuando habla de el cuerpo. Todo nuestro ser está llamado a una vida de verdadero compromiso con Dios. Te lo digo otra vez: el cristianismo no es para llenarnos de conocimiento, de intelecto y para andar repitiendo versículos a todos y dando espadazos por todos lados, sino para llevarlo a la vida práctica. Si nosotros conocemos que Dios es amor y que nos dio el mandato, amen a los demás, de nada nos sirve saberlo. Hay que amar a los demás, llevarlo a la práctica. Entonces, ese es el sacrificio que Dios pide, es decir, la totalidad de nuestro ser. Todo lo que somos le pertenece a Dios. Ahora, lo segundo, ¿cómo debe ser este sacrificio? Bien, en nuestro versículo lo expresa en 3 palabras diferentes. Primero dice que este sacrificio debe ser vivo. Y ahí está el primer contraste entre los sacrificios del Antiguo Testamento y de este sacrificio que pide Dios al día de hoy. Los sacrificios del Antiguo Testamento estaban muertos y Dios hoy pide sacrificios vivos. Y ahora, es cierto también que nosotros morimos, porque eso dice la Biblia, morimos juntamente con Cristo. Pero más fácil puede explicarse así: morimos más y más al pecado y vivimos más y más para la justicia, ¿sí? Ese es el proceso de la santificación progresiva. Cada día morimos más al deleite del pecado, más al deleite de corrupción, y vivimos más para la justicia de Dios. Entonces Dios pide un sacrificio vivo. La muerte de Cristo ha quitado para siempre todos los sacrificios muertos de sobre el altar, y ahora Él busca sacrificios vivos. Y es el Espíritu Santo quien nos da esta nueva vida, quien está
dentro de nosotros y nueva vida para hacer buenas obras. Fíjense, vamos a profundizar un poco en esto. Vamos a comenzar leyendo lo que dijo Crisóstomo sobre este versículo. Pongan atención. ¿Cómo puede el cuerpo volverse un sacrificio? Empieza con esta pregunta. Si estamos interesados en cómo puedo ser un sacrificio delante de Dios, o quiero asegurarme de que estoy siendo un sacrificio delante de Dios. Bueno, ¿cómo puede el cuerpo volverse un sacrificio? Que el ojo no vea nada malo y se ha vuelto un sacrificio. Que la lengua no diga nada vergonzoso y se ha vuelto una ofrenda. Que la mano no haga nada ilícito y se ha vuelto una ofrenda quemada. No, pero aún esto no es suficiente, pues necesitamos la práctica activa del bien. La mano debe hacer caridades, la boca debe bendecir a los que maldicen, el oído debe dar atención sin cesar a las lecciones divinas, pues un sacrificio no tiene nada impuro. Un sacrificio es la primicia de otras cosas y por lo tanto, con nuestras manos y nuestra boca y todos nuestros demás miembros, traigamos primicias a Dios. Muy bien, se explica de esta manera. Para hacer un sacrificio con esta característica vivo delante de Dios, debemos hacer buenas obras. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, ¿sí? Es decir, una persona no puede decir que es sacrificio vivo delante de Dios porque no le hace daño a nadie. Porque hay personas que se creen buenas porque no le hacen daño a nadie. Y ellos dicen, yo soy de la mejor persona que tú vas a conocer porque no lastimo a nadie, no ofendo a nadie, no le hago daño a nadie. Y soy una buena persona por eso. Bueno, de acuerdo a la Biblia, lo que tú eres es un muerto, ¿sí? Y aportas lo mismo que una persona que está en la tumba, es decir, nada. Porque sí, no le haces daño a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie. Entonces, ¿para qué estamos en este mundo si no le vamos a hacer ningún beneficio a nadie? Y me gusta cómo lo expresa Efesios capítulo 4, versículo 28. Fíjense, aquí está la ilustración. El que roba, no robe más. ¿Y se queda hasta ahí? No, sigue diciendo, sino más bien que trabaje. Ahí está la buena obra, la buena acción. Haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Fíjense cómo es ser un sacrificio vivo delante de Dios. Si hay un ladrón, la evidencia de que ha sido convertido en un sacrificio vivo para Dios, no es simplemente que deje de robar, no, es que se ponga a trabajar y ahora Él le dé a los necesitados. Eso es un sacrificio vivo delante de Dios. Y esto fue lo que hizo Zaqueo. Pasó de ser ladrón a ser un dador. Y eso es lo que Cristo busca en nosotros. No solamente te engañes con la idea de voy a dejar de hacer esto, sino voy a comenzar a hacer este bien, esta buena acción a las personas. Un mentiroso no se convierte en buena persona por dejar de decir mentiras, sino porque ahora proclama la verdad. ¿Sí? Eso es ser un sacrificio vivo delante de Dios, para que como iglesia no nos engañemos, no te engañes, porque entonces como iglesia decimos, no le hacemos daño a nadie, yo ya no ofendo a nadie, ya no digo groserías, no ofendo a mi esposa, sí, pero tal vez la ignoras todo el día, otra vez estás como un muerto ahí en la casa. Y la Biblia para los esposos nos llama no simplemente a dejar esos malos sentimientos hacia la esposa, sino que nos manda a hacer la buena acción de amar a nuestra esposa, de tener un amor como el que Cristo tuvo, un amor sacrificial. Eso es ser un sacrificio vivo delante de Dios, vivo para buenas obras. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Ahora, la segunda característica que Dios quiere de nuestro sacrificio, que sea un sacrificio santo. Y es santo porque está totalmente, no parcialmente, totalmente consagrado para Dios. Nuestra vida
fíjate bien, si eres un creyente, debemos saber esto, nuestra vida ya no nos pertenece, ya no es de nosotros, ya no es para buscar nuestras comodidades, nuestros deleites, sino que ahora le pertenece totalmente a Dios. Nos dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, miren, otra vez habla del cuerpo, nuestro cuerpo físico, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, de buenas acciones, para ser de bendición a las personas que nos rodean. Y nuestro cuerpo debe de ser santificado, apartado para Dios. Todo lo que hagamos, sea en el trabajo, sea en la casa, en la calle, todo lo que hagamos debe ser consagrado para Dios. Si vamos a trabajar, va a ser con excelencia, pero no con la motivación para que me suban el sueldo, para que el jefe me diga palabras bonitas, no, sino para glorificar a Dios y hacer ese trabajo mostrando el carácter cristiano de diligencia, de excelencia, de puntualidad, todas las buenas acciones que podamos hacer para glorificar a Dios, porque eso es lo que Dios busca. Sacrificio santo y por último, un sacrificio agradable para Dios. Y eso es algo maravilloso. Un cuerpo lleno de vida y que constantemente hace buenas acciones, no solamente será pasable para Dios, aceptable, sino que nos dice que Dios se agrada. Imagínate qué maravilloso, complacer a Dios con nuestra forma de vivir. Que Dios sonría al ver nuestro estilo de vida porque bendecimos constantemente a las personas que nos rodean. Así que no solamente es un sacrificio aceptable, sino uno que complace a Dios, uno que agrada a Dios. Y esta exhortación de ser un sacrificio vivo para Dios, presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para Dios, es una exhortación a desgastarnos por Cristo. Conforme van pasando los años, desgastarnos por Cristo. Hay personas que se desgastan en su carrera, se desgastan en el trabajo, se desgastan en el negocio, en la empresa que tienen, y tarde o temprano todo eso se va a acabar, tarde o temprano todo eso se viene abajo, ¿sí? Porque desde los jovencitos que se desgastan tanto para estudiar esa carrera, a lo mucho van a poder ejercerla, ni siquiera hace cuánto, 40, 50, 60 años, no sé cuánto, pero tiene un límite y se desgastan tanto por eso. Los que están trabajando por un negocio, una empresa, incluso en vida, a algunos les toca ver cómo se va para abajo esa empresa. Y tal vez no les toca a muchos de ellos, pero sus hijos o sus nietos no trabajan bien la misma empresa y eso se llega a terminar. Se desgastaron toda su vida por algo que tiene fin. Mientras que el creyente tiene esta bendición, desgastarse por algo eterno, por algo que nunca se acaba. Desgastarnos por Cristo. Así como el sacrificio era consumido en el altar, así debemos ser consumidos por nuestro Señor, al poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Él. Ahora, lo tercero y lo último, vamos a ver cuáles son los motivos de este sacrificio. Si quieren algún motivo, bueno, dicen, sé que tengo que hacerlo, sé que es lo correcto hacerlo, pero no tengo ningún motivo para hacerlo. Estoy muy a gusto con mi vida hasta el día de hoy, en mi trabajo, en mi familia. No tengo ningún motivo para ofrecerme como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bueno, vamos a leerlo y aquí están en este mismo versículo. Pero antes, vamos a fijarnos la manera en la que el apóstol Pablo se dirige a cada uno de nosotros. Pablo inicia diciendo, hermanos, les ruego. Él, fíjense cómo habla con amonestaciones bien amables. Hermanos, les ruego. Él no está
dando un mandato enojado, no está ordenando, sino que hace un ruego. Les ruego, hermanos. Otras traducciones son implorar. Hermanos, les imploro, animar. Hermanos, les animo y exhortar. Hermanos, les exhorto. Y Pablo, siendo apóstol, fundamento de la iglesia, él no se eleva por encima de ninguna persona, sino que se pone al nivel y nos llama hermanos, ¿sí? Hermanos, les ruego, cariñosamente nos habla. Y ahora, asimismo, cualquiera que predique de este texto, si el apóstol Pablo no se atrevió a enojarse, aunque a veces dan ganas, no se atrevió a dar un mandato, una orden, así todo expositor de este versículo debe mantenerse en este sentimiento de ruego. Así que hoy no estoy aquí para ordenar, para dar un mandato. Estoy aquí para, como el apóstol Pablo, rogar. Les ruego que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Y nos da el primer motivo. Hermanos, os ruego, ¿y qué dice? Por las misericordias de Dios. Pablo apela a las misericordias de Dios para dar esta exhortación. Esta es la base de nuestra consagración, las misericordias de Dios, porque Dios ha sido un Dios compasivo y misericordioso. Ahora, aquí también vamos a notar cuál es el orden, porque tú puedes conocer todas las religiones del mundo y te vas a dar cuenta de algo. Ellos ofrecen sacrificios, hacen buenas acciones, dejan de comer ciertas cosas, dejan de hacer ciertas cosas para después recibir la misericordia de Dios. Esto es en cualquier religión. Primero está la acción, algún tipo de sacrificio, algún tipo de negación, para que después venga la misericordia. Bueno, la fe bíblica y el cristianismo es completamente diferente a todas las demás religiones. ¿Por qué? Porque primero se encuentra la misericordia de Dios y después la respuesta es nuestro sacrificio delante de Dios. Y eso es algo maravilloso, porque entregamos nuestra vida al ser conscientes de la bondad de Dios, de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y con todos aquí, créeme, Dios ha sido bueno. Otra cosa muy diferente es que no estés consciente de las bondades diarias, semanales, mensuales, anuales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si una persona llega a estar consciente de las misericordias de Dios, la respuesta será ofrecerse como sacrificio delante de Dios. Dice en Salmos capítulo 119, versículo 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová, muchas son tus misericordias. ¿Y cuáles son unas de las misericordias que nosotros podemos ver? Bueno, como creyentes, son tantas las misericordias. Por ejemplo, tenemos la confianza de no estar separados del amor de Dios. Tenemos la seguridad, Dios me ama, soy amado por Dios. Tenemos la confianza en la fidelidad continua de Dios. Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no va a desampararnos. Tenemos su perdón diario, tenemos su paz, su gozo, tenemos su Santo Espíritu, y esto es maravilloso, su Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, que está en lo más profundo de nuestro ser guiándonos. Tenemos la promesa de la restauración y de la glorificación futura. El creyente puede mirar hacia el futuro lleno de esperanza, sabiendo que todo va a estar mejor. Y tenemos todas las promesas que se encuentran en su palabra. Tenemos vida diaria, tenemos alimento en nuestra mesa, tenemos una casa donde vivir, una cama para descansar, tenemos agua para tomar, tenemos agua caliente para bañarnos. Hay tantas bendiciones diarias que Dios nos da, pero nos acostumbramos a eso y no vemos por ningún lado cuáles son las misericordias de Dios, y por esta razón no vemos algún motivo para ofrecernos en sacrificio
a Él. Pero una vez que estemos conscientes, entonces la respuesta inmediata será ofrecernos como sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Deberíamos presentar a Él todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, porque ¿qué tanto es en comparación con las grandes riquezas que recibimos de su parte? Lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios es infinitamente pequeño en comparación a las grandes riquezas eternas que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. Así que esta es una buena razón para ofrecernos como sacrificio a Dios, las misericordias que Él nos da. Y también porque es un servicio razonable. Termina diciendo este versículo: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un servicio razonable, es decir, es lógico que si Cristo ha entregado su vida como sacrificio a mí, yo entregue mi vida como sacrificio a Él. Es algo lógico, es algo razonal. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Fíjense cómo lo dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y mira cómo Dios dice: ustedes no son sus propios dueños. Para todo creyente, no eres tu propio dueño, sino que fueron comprados por un precio, por la sangre de Cristo. Por tanto, ¿cuál es la respuesta? Glorifiquen con su cuerpo a Dios. Otra vez habla del cuerpo, no meramente del alma, algo interno, sino que habla de lo externo, nuestro cuerpo a Dios. Y fíjense cómo el orden siempre es el mismo. No es glorifiquen a Dios con su cuerpo para que puedan ser posesión suya, no, sino como Él ya los ha comprado, ustedes no son sus dueños, fueron comprados. Por tanto, la respuesta es: glorifiquen con su cuerpo a Dios, porque es un servicio razonable, de lo más lógico. Lo que Dios compró para sí le pertenece. Y si Dios nos compró por medio de su Hijo Jesucristo, le pertenecemos completamente. Y todo lo que hagamos debe ser dedicado a Él. Y terminamos leyendo el versículo 2, Romanos 12:2. Dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Primero dice, otra exhortación más: no vivan según el modelo de este mundo. Si tienes la Reina Valera, dice: no os conforméis a este siglo. El gran enemigo para ser un sacrificio delante de Dios es el conformismo, conformarnos al ambiente en el que vivimos. Si es un ambiente pecaminoso, nos amoldamos, nos conformamos con ser parte de lo que los demás hacen, como ellos hablan, como ellos viven. Y ese es el mayor enemigo para hacer un sacrificio vivo delante de Dios, vivir según el modelo de este mundo. Y como creyentes, ya vimos que no somos dueños de nosotros mismos, debemos dejarnos llevar, no debemos dejarnos llevar por las demandas de este mundo. Ahora, si hay alguien que dice: entonces no quiero conformarme a los deseos de este mundo, no quiero conformarme a este siglo, ¿qué debo hacer? Pues este mismo versículo nos da la respuesta: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En esta versión dice: con una nueva manera de pensar. La transformación de la vida externa comienza con una transformación en nuestra forma de pensar. En pocas palabras nos dice la Biblia: tú eres lo que piensas. Y si quieres tener una vida transformada y ser un sacrificio vivo delante de Dios, debes cambiar tu forma de pensar. Hay un proverbio en la Biblia que dice: como piensa el hombre en su corazón, así
es Él. Así que, ¿quieres dejar que Dios te transforme? Entonces, comienza con este medio poderoso que Él ha dejado, que es su palabra. Comienza a moldar tus pensamientos a la palabra de Dios y así podrás después externamente ofrecerte como sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Es un cambio primeramente interno. Si comienzas con lo externo, cambia toda la ecuación, todo cambia y vas a fracasar, pero comienza con ser transformado en tu interior. Y termina diciendo, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, ¿cómo puedo entender y vivir la voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta? No conformándome con la forma de pensar, de vivir de este mundo, dejar que Dios me transforme con el medio más poderoso que tiene, que es su palabra. Que su Santo Espíritu nos vivifique conforme leamos su palabra, entendamos, creamos su palabra. Y así podremos vivir una vida llena de paz, porque seguimos la voluntad de un Dios justo, incapaz de hacer algo malo, de un Dios bueno, misericordioso, un Dios fiel, un Dios que ha prometido no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Sí, entonces comencemos a conocerlo más, moldeando nuestro pensamiento, leyendo su palabra. Y que Dios, como conclusión, que Dios nos permita ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Sí, vivo, comienza a hacer buenas obras, no te quedes estancado, estancada, comienza a vivir la vida práctica del cristianismo. Así que vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos ayude a ofrecernos en sacrificio a Él, que nos dé la convicción, la seguridad de cuánto necesitamos ofrecernos a Él. ¿Qué te parece si te pones de pie? Muy bien, puedes cerrar tus ojos y primeramente vamos a darle gracias a Dios por su maravillosa, por su poderosa palabra. Y vamos a decirle, Padre, te damos gracias porque hoy has hablado a nuestros corazones, has hablado a lo más profundo de nuestra alma. Gracias por tu palabra que siempre nos exhorta, nos motiva a vivir para tu gloria y no buscar nada incorrecto, nada con motivaciones incorrectas, sino todo para agradarte, haciendo lo que está escrito en tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas traer vida sobre cada uno de los que estamos aquí. Santo Espíritu de Dios, que tú puedas llenarnos, que puedas llenar cada corazón, que puedas transformar cada corazón, corazones de piedra por corazones de carne, blandos, para ofrecerse a sí mismos para ti, Señor. Que como iglesia podamos tener la convicción de ofrecernos como sacrificios vivos, santos y agradables a ti cada día, Señor, y no ser muertos espirituales, no engañarnos a nosotros mismos pensando que nuestra alma te pertenece, que nuestro corazón es tuyo, que nuestro intelecto es tuyo, mientras que nuestro cuerpo es nuestro. Señor, no permitas que nos engañemos de esta manera y que podamos entregarte la totalidad de nuestro ser. Y vamos a hacer una oración personal. Y vas a decirle, Dios, me ofrezco como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Quiero comenzar este proceso de santificación progresiva, paso a paso, Señor. Sé que al día de mañana no seré completamente perfecto, pero iré perfeccionando a medida que voy avanzando en este caminar cristiano.
Señor, glorifícate en mi vida. Quiero obedecerte, quiero reflejar tu luz a donde quiera que vaya. Llévame a amarte con todo mi corazón, toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y llévame a amar a mi prójimo, Señor, como a mí mismo, que pueda ser amable con ellos, que pueda tener estas buenas acciones hacia ellos, que pueda dar al necesitado, que pueda dar palabras de bendición, de consuelo, de gozo, de paz. Somos instrumentos tuyos, como dice tu palabra. Nuestros miembros te pertenecen, nuestros brazos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros ojos, todo te pertenece, para que tú puedas usarlos como instrumentos de justicia, Señor, como instrumentos de luz en un mundo lleno de oscuridad. Que podamos glorificarte, Padre. Y hoy te entrego mi vida en totalidad a ti. Los dones, talentos que tú me has dado, todo, Señor, lo vuelvo a poner delante de ti por las misericordias que tú me has dado, que no solamente es una, sino que son miles las misericordias que tú me has dado hasta este momento. Y por eso yo quiero ofrecerme como sacrificio a ti. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Y te damos gracias porque tú nos compraste con tu sangre preciosa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.